Hebreos 4:14. Hebrews chapter 4:14. Read with me, okay? Lee conmigo. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gloria para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ahí vemos que ya Cristo cumplió todo para nosotros. Ahora lo que Dios dice, ¿en qué momento tú estás? En el mismo momento que tú recibiste a Cristo y tú clamaste para salvación, cuando tú creías que tú estabas a lo peor, Cristo te salvó. Quiere decir, en cualquier momento que tú estás en tu vida, en el día de hoy, aunque tú te sientas como te sentiste antes que fuiste salvado, Cristo todavía te salvará si tú solamente le pides de la situación que tú estás. Porque la salvación es un proceso que Dios hace por nosotros. Pero queremos ir más allá. Dios nos salva y en medio de la salvación Dios nos santifica. Pero ahí dice algo, que Él tiene piedad con tus debilidades. You're so hard on yourself sometimes. Why? Nosotros somos tan críticos con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Será porque alguien te enseñó que tienes que tratar más para recibir más de Dios? ¿Que tienes que tener más fe para que Dios se agrade contigo? ¿Que tienes que hacer algo diferente para que Dios después te dé el mérito? Eso no es gracia. Él tiene compasión en donde tú estás, como tú eres, en cualquier circunstancia. ¿Por qué Jesús andaba con las prostitutas? Porque ellas entendían que necesitaban un Salvador. Y sabían su condición. Y tú sabes que Jesús nunca las reprendió. Él no las reprendía. Ellas estaban con Jesús por el día y por la noche hacían lo que iban a hacer, en algunos aspectos. Y el próximo día ahí estaba Jesús, amándolas. Porque Él sabía que la condición del ser humano es como una prostituta, que un día se vende para un lado o se vende para el otro. Se glorifica a Dios un día o glorifica la carne en el otro. Por eso Dios mandó a Jesucristo, porque es el único fiel. El único fiel. Y de ahí Dios me bendice a mí. Si solamente Él dice, yo vengo a Él confiadamente al trono de la gloria y le pido gracia en un momento necesario, Dios te la dará. Muchos de nosotros luchamos en ese momento, creyendo que estamos cortos de su gracia, porque la condición que tú estás. En esta mañana vamos a tener la Santa Cena. Y una de las cosas que Jesucristo dice en la Santa Cena es esto. Hagan esto en memoria de mí. Nunca Él dice, hazlo si tú te miras en una condición bien o mal después. No. Y muchos usan eso en la palabra del Señor. Ahí está hablando de la división, del no tener perdón. Es otra cosa. Cuando Él está hablando de eso, Él está hablando de lo que Él hizo ya por nosotros. We need a Savior every day. Necesitamos un Salvador todos los días, hermano. Yo necesito la misma sangre que me salvó en el primer día que yo vine a Cristo, hoy como en ese tiempo. Eso no ha cambiado, porque yo le fallo a Dios siempre, en una forma u otra. Pero cuando yo trato, tú sabes lo que Martín Lutero hizo en su primera comunión. Martín Lutero, antes de encontrar la gracia, y él fue el primer reformer que salió del catolicismo, y él escribió la iglesia en el idioma por primera vez después de 400 años, alemán, el primer idioma entendido. Y ahí explotó el movimiento de nosotros, los protestantes. Martín Lutero en su primera comunión quería hacerlo tan perfecto.
Su papá vino para visitarlo porque en esos tiempos si tú ibas a ser sacerdote desde joven te mandaban a un sitio y ya no te veían hasta tu primera comunión. Cuando venían de lejos sus padres. Él tenía una copa, la copa de la comunión, y no lo quería hacer mal, que estaba tan nervioso. Tenía tanta ansiedad, tanto temor, que cuando él fue a presentar la copa, el vino se le salió y dio al manto y todo el mundo lo vio. Y él dice que él miró donde estaba su papá y su papá hizo así. Put his head down. Estaba avergonzado de su hijo. Y Martín vivía bajo una condenación. ¿Sabe lo que pasa con muchos cristianos? Ustedes quieren vivir la vida tan perfecta en sus propias fuerzas y hacer esto creyendo que el Padre Celestial, si una gota se te cae, va a estar alejado de ti. Cristo fue mi sacrificio. Yo no tengo que vivir la vida perfecta. Ya yo tengo uno perfecto, mi Salvador. Y porque yo entiendo eso, no importa si lo hago bien o no lo hago mal. Lo que importa es que Cristo me ama a mí y Él me transformará a su divino tiempo. Dice la palabra, aquel que empezó el trabajo en mí, lo terminará en Cristo Jesús. Jesus started it, Jesus will finish it. Jesús empezó y Jesús va a terminar. Yo solamente confío en Jesús. Ahí es donde está el Evangelio. Y nunca va a cambiar. Si no te creas mejor o menos, porque ahí es donde tú vas a fallar. Sé un heredero de su gracia. Be a hearer of God's grace. Pero recuerda, la responsabilidad mía, y con esto los dejo, la responsabilidad mía es ir a ese Dios todos los días y decir, aquí estoy, ayúdame tú con mis debilidades. Es cuando tú tratas de hacerlo en tus fuerzas, creyendo que le vas a agradar a Dios, ya fallaste. Y si le pones eso a otras personas también, te envuelves a un fariseo. Por eso odiaban el Evangelio de Jesús. Lo odiaban, lo querían matar. Y muchos no le agradan el Evangelio de la gracia. Dos cosas. Una, quieren controlar a otra persona. O dos, el orgullo en el corazón que creen que son algo más que lo de un pecador. That's where you're at. Si tú le pones eso sobre una persona es porque dos cosas están en tu corazón. Una, quieres controlar la vida de aquel, creyendo que tú sabes lo que es mejor para esa persona. Déjaselo a Dios. Y dos, es, como le expliqué, tienes orgullo en tu corazón y te crees más que un pecador. Yo soy santo porque Cristo me hizo santo. That's it. Y Él coge la gloria para siempre. Y ese mensaje me hace libre, yo entrar por estas puertas, en cualquier condición que soy, porque soy un hijo de Dios. ¿Ok? Y invitar a otros, y dejarles saber de ese evangelio. Y esa es la buena nueva, y eso es lo que la iglesia siempre debe estar predicando a todo tiempo, hermano. El evangelio se ha complicado, el evangelio han traído todas las cosas de esto y lo otro, porque el ser humano le gusta sentirse que es algo y quiere hacer algo y su fe, y no, realmente para Dios somos algo, pero aquí en la tierra no somos nada comparado a Jesús. Y tenemos que entender eso para poder amarnos los unos a los otros. Porque ahí yo amo a mi hermano con misericordia. Porque yo sé que él es como yo. Y yo necesito misericordia. La razón que yo entiendo a David más ahora que nunca, cuando David vino y lo afrentaron en su pecado de matar a un hombre, y no solo uno, hermano, un capitán va a guerra con sus hombres, fueron muchos que David mató. Segundo, cogerle la esposa. La razón que yo entiendo cuando le dijo Samuel, ¿quién tú quieres que te escoja? ¿El pueblo o Dios? Y él dijo Dios, porque Dios está lleno de misericordia y el pueblo no.
el pueblo ha hecho más daño a los hijos de Dios que Satanás algunas veces, hermano. El pueblo ha crucificado más pastores que yo no sé qué. El pueblo ha puesto más pastores arriba que no merecen estar ahí, ninguno, solo Cristo. Y después cuando es ser humano, ven su condición, lo crucifican. O vamos a quitar al pastor del lado, también al hermano. Cuando está lo más débil de su vida y se expone algo. Tú sabes que al mundo le encanta hacer eso. Hay alguien aquí que sabemos que un hombre falló de la escuela superior en Lakeland. Y está por todas las noticias ahora. Por un pecado que él hizo. Y me imagino que hay muchos que lo rodean que, yo lo sabía que no, tú sabes, trayéndolo al piso. ¿Sabes cómo Dios lo mira a él? Con misericordia y gracia. Le duele al Señor que el ser humano maltrate a otro ser humano. Solo Cristo es el perfecto. Y una cosa que Cristo le dijo a la mujer adúltera cuando la cogió en pecado, Cristo le dijo, ¿te juzgan? Y ella miró, no. Y yo tampoco te juzgo a ti. Ve y peca, no peques más. Él dijo no peques más, no porque él iba a parar de amarla. Era porque si la cogen a ella, sin que él esté ahí, la van a matar. Son las consecuencias del pecado. ¿Entiendes? Pero Dios sigue siendo igual, lleno de gracia y de verdad. Ese es Dios, Él no es ser humano, Él no cambia, Él es amor al más vil pecador. Y cuando entendemos eso y podemos hacer eso con el ser humano allá afuera, ganaremos al mundo para Cristo. Pero mientras haya en mi corazón todavía un nivel de creer que esa persona se ha descualificado, no voy a llegar a alcanzar a muchos. Cristo nos ama. Y cuando Él nos ama en esa forma. Y te ama a ti. Yo te puedo decir que yo sé que muchos vienen aquí el domingo y tienen amén. Pero después salen. El lunes pueden tener una visita. El martes ya las cosas se están poniendo difíciles. El miércoles, si te digo la verdad, si tú me dices a mí la verdad, cómo está tu condición, tú estás hablando demasiado, estás repugnando, estás molesto. Todo lo que sale de tu boca es todo lo malo que está en la vida. Ya para el viernes está que el peso está tanto que los nervios los tienes agotados. Ya el sábado no sabes lo que hacer con tú mismo porque no tienes esperanza, porque lo que tú ves siempre está en the dumps. Después regresas al domingo, aleluya, con todo el mundo. Realmente, hermano, todavía Cristo te ama. You don't have to fake it. Cristo todavía te ama. Pero durante las semanas trataste tanto en tu propia fuerza, en tu depravidad, in your depravity, in your sin, to be good to God. It's impossible. Dios es amor. Y eso es lo que es Dios. Para con sus hijos. Y ahí lo dice. Nosotros no amamos a Dios primero, pero Él nos amó a nosotros primero. ¿Ok? Y siempre recuerda en su gracia que tenemos la oportunidad de entrar a cualquier hora, a cualquier momento. Porque Cristo está ahí para oírte y decir, aquí estoy, toma, recíbelo. No le pelees la mano, no, que yo tengo que hacer. No, recibe el regalo de Dios. Ahí es donde está tu descanso que tú realmente necesitas. Y yo también. Por eso ahí él dice, bástate en mi gracia porque en tu debilidad de mi poder se perfecciona. Bástate quiere decir descansa, deleítate. No te preocupes más. Ya yo estoy agradado contigo.